estamos en el cuarto. Bueno, ya estamos en el cuarto módulo. Un gusto volverlos a ver después de estos mesecitos que estaban con el segundo y tercer módulo. Bueno, este módulo ya es un poco más, ya estamos dando la finalidad con el diplomado, ¿no? De fonoaudiología y logopedia. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Ya, Sí. hemos hecho los fundamentos como primer módulo, ¿no? Vamos a recapitular un poquito. Hemos hecho como fundamentos de la fonoaudiología, logopedia como disciplina científica. Hemos estado con los trastornos de fonoaudiología y logopedia. También hemos estado con los principios de rehabilitación y terapia. Y ahora nos toca la evaluación y el diagnóstico e intervención sobre los trastornos de la comunicación. Para esto quisiera que que me dijeran eh, qué patologías han llevado en el módulo 2, en el de trastornos. ¿Alguien ahí me puede decir? Creo que hemos hecho dislalias después. Mi colega Angélica, Roxana y Beth me pueden decir qué patologías habíamos llevado en el módulo 2. Bueno, las clases del módulo se van a llevar este fin de semana y al próximo fin de semana sincrónicas, y las asincrónicas van a ser del 13 al 19, donde yo voy a estar poniendo las preguntas del foro, ¿ya? Para esto, la quiero tomar un poquito porque les estoy queriendo preguntar qué patologías hemos llevado en el módulo 2, porque para hacer una intervención, un diagnóstico o una intervención, también tenemos que conocer algunas patologías, ¿no? Que nos faltan, ¿no? Quisiera un poquito retomar, digamos, algunas patologías que no han tomado en el módulo 2, ¿no? Para poder nosotros hacer la intervención cuando hay un retraso, una disfasia, ¿no? Y una disfemia, un desorden semántico, ¿no? Cuando podemos hacer una intervención o un diagnóstico y cómo evaluar, ¿no? Entonces, para esto vamos a iniciar un poquito este fin de semana sobre las patologías, vamos a tocar, para luego ya al otro fin de semana ir ya abordando cómo vamos a evaluar, ¿no? Cómo vamos a intervenir, ¿no? Y qué clase de práctica o de ejercicio les podemos ayudar para sus niños, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a ir con la patologías ya de la fonoaudiología y logopedia. En la fonoaudiología, como ya les he dicho un poquito, es un poquito más clínico, así que algunos diagnósticos no siempre se van a encontrar en libros porque llevan con patías, ¿ya? Y en logopedia, en los libros de logopedia van a encontrar los diagnósticos que se da directamente en, en las escuelas, ¿ya? Como los retrasos, como las afasias y todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué son las patologías? Son los trastornos del lenguaje, son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto al hablar como el entender de la otra persona que dicen, ¿ya? Estas alteraciones se basan en tres, ¿ya? Entonces está el lenguaje comprensivo, ¿ya?
¿Qué quiere decir el lenguaje comprensivo? Representa la capacidad de comprensión del cómo entender, cómo poder transmitir lo recibido, el conocimiento del pensamiento de las ideas, ¿ya? Cuando se hace una evaluación, se da como sí o sí estos tres factores bien importantes, ¿ya? El comprensivo nos vamos a basar a todo esto del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Dependiendo a la edad, vamos a hacer, eh, por ejemplo, en colegio, ¿no? Vamos a ver colores, tamaños, el sistema funcional del lenguaje. ¿Qué quiere decir el sistema funcional del lenguaje? Que tenga que ver colores, formas, tamaños, ¿no? Espacio, tiempo. Todo esto vamos a ver de su conocimiento, de sus pensamientos e ideas. En el lenguaje expresivo, perdón, vamos a ver todo esta, la capacidad de poderse expresar oralmente para hablar, cómo entender correctamente. Es, ahí voy a ver en el expresivo si hay distorsiones, omisiones, ¿no? Si el niño está realmente pronunciando bien el fonema que yo quiero, digamos, que está dificultando o algo. Y en el funcional, el lenguaje funcional es todo, pero todo lo que tenga que ver el uso de reconocimiento de objetos del medio vivir, ¿ya? Una cosa muy diferente es lo que yo te puedo enseñar dinámicamente, metodológicamente, educativamente, y otra cosa es muy de lo que yo voy a aprender a independizarme de mi vida diaria, ¿ya? Son tres cosas que se evalúan dentro del lenguaje, ¿ya? Entonces, por eso, ustedes ahora tienen que tomar bien en cuenta en la evaluación logopédica, ¿no? Se toma estos tres factores, estos tres niveles muy importantes, que son el expresivo, el comprensivo y el funcional, ¿ya? Algunas mamás llegan a los centros y dicen que mi hijo sabe leer, mi hijo sabe escribir, mi hijo reconoce esto, reconoce el este, como los TEAs, ¿no? Comúnmente tienen esta manía de entrarse en los números y en las letras y por algo lo pronuncian y lo dicen. Todo está bien, puede ser hasta más alto del coeficiente de un niño normal, ¿no? En el expresivo ya se puede ir viendo un poquito, pero en lo funcional, o sea, él puede leer todo el abecedario, puede hacer todas las vocales, pero no va a poder ir al baño o simplemente agarrar el colino y ponerlo y cepillarse los dientes. Son cosas que se debe tomar dentro del lenguaje porque esa funcionalidad también va a ayudar a sacar estos niveles. ¿Ya? Entonces, esto quiero que lo tomen muy, pero muy en cuenta en estas 2 semanas que vamos a ir viendo cómo evaluar, cómo diagnosticar, cómo intervenir a un niño, ¿no? Y en estos tres factores son muy importantes. Entonces, bien, métanselo esto en la cabeza, los niveles comprensivos, expresivo y funcional. Algunos el funcional le ponen interiorización, ¿ya? Algunos está como lenguaje interiorización, ¿ya? Otros está como lenguaje funcional, pero los dos son lo mismo, ¿ya? Entonces, como les decía, para que nosotros hagamos un diagnóstico, ¿no? En la escuela, por lo menos sabemos a qué patología estamos llegando con algunos niños. Lo común, claro, es las dislalias, es puede ser los retrasos, ¿no? Pero eso es dependiendo de la edad. Ahora vamos a ver un poquito, por eso es que quiero volver un rato al módulo 2 para que ustedes un rato al pesquisar, al ver, digamos, al detectar un niño en la escuela, digan, a este tiene un retraso, o este tiene una dislalia, ¿no? Entonces, más o menos ahí ya están captando, ¿no? Entonces, dentro de las patologías del lenguaje está el trastorno del habla, el trastorno de la voz
el trastorno de la audición, el trastorno del lenguaje, ven que no es diferente el habla con el lenguaje, ¿no? Y los trastornos de deglución, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahora viendo por cada uno de ellos. Y entonces, en el trastorno del habla, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver las dislalias, vamos a ver las disfemias o tartamudez que le dicen, las disartrias, las taquifemias, las disglosias, las afasias y las anarquias, ¿ya? En el lenguaje de la voz vamos a ver las disfonías y afonías, ¿ya? Entonces, ya estamos viendo dos trastornos, ¿no? Y están viendo cuánto hay, cuánta es la clasificación dentro de los trastornos, ¿no? Ya del habla, ya están viendo ustedes aquí en cuánto están divididas, ¿no? En la voz igual, ¿no? En la audición vamos a tener, bueno, las hipoacusias, las prótesis auditivas, ¿no? También están los implantes cocleares y todo eso, ¿no? Que también es como prótesis auditiva, ¿ya? En el lenguaje vamos a ver lo que son los retrasos, ¿ya? Vamos a ver lo que son las afasias, las disfasias, el desorden semántico, ¿ya? Insuficiencias. Ahorita les voy a explicar, digamos, vamos a ir tocando estos 2 días sobre los desórdenes semánticos e insuficiencias que les dan también a los chicos, ¿ya? Que no son realmente algunas del habla, pero sí del comprensivo, ¿ya? En la deglución, en los trastornos de deglución vamos a tocar las disfagias, ¿ya? Las incoordinaciones, las dialorreas, sean asistemáticas, posteriores y anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a dar un recuento de todo esto para que ustedes, digamos, estén un poquito más a lo cuando vamos a tocar sobre ahora que estamos tocando sobre los diagnósticos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Qué son los trastornos del habla? Esto ya un poco ya les voy a volver a repetir lo que ya repitió el licenciado. Son los trastornos del habla, son alteraciones que dificultan la comunicación oral, ¿ya? De las personas que lo padecen. Estos se manifiestan a través de una serie de obstáculos cuando una persona intenta crear o formar sonidos, ¿no? Reproducir, digamos, ¿no? Que permiten, son necesarios para permitir comunicarse verbalmente, ¿no? Entonces, estos obstáculos estamos diciendo a los fonemas, ¿no? O a las consonantes o trabadas, ¿no? Que están queriendo reproducir, imitar o formar la palabra y entonces hay una dificultad, ¿ya? Estos trastornos también afectan tanto al habla como a la capacidad de entender lo que otras personas dicen. También estas alteraciones suelen detectarse durante la infancia, ¿ya? Sin embargo, cada niño tiene su propio proceso del desarrollo, ¿no ven? Cada niño es diferente. Por lo que un infante ya tarda un poco más a aprender a hablar o entender a hablar, ¿no? No tiene por qué tardarse tampoco tanto, ¿ya? O puede ser un supuesto trastorno del habla, ¿ya? O sea, aquí estamos viendo, y se les repite, por ejemplo, que algunos niños, y vamos a ir tocando este tema también, sobre la voz infantilizada, que se puede producir y que solamente es un obstáculo, digamos, de que el niño esté hablando con puro hitos, ¿no? Porque está acostumbrado, porque es hijo único, ¿no? Y entonces empieza a hablar como un bebé y empiezan las dislalias, empiezan ahí las distorsiones, los cambios de un fonema a otro fonema, ¿no? ¿Ya? Entonces, a veces solamente es decirle al padre, mire, papá, ya no tiene que hablarle así,
Y ya, no hay tal trastorno del habla, no hay tal dislalias, no hay tal retraso, no hay ninguna patología del lenguaje, ¿no? O de la comunicación. Entonces, estos procesos, a estos procesos me refiero por esto mismo, ¿no? Que cada niño es diferente, cada niño tiene, digamos, carga, algunos no son estimulados, algunos son reestimulados, algunos pueden decir, miren este niño cómo habla y este niño no, entonces no podemos, ¿no? Sino tenemos que ver ambientalmente, lo funcional también que somos los papás. Si somos bien funcionales con nuestros niños, no van a tener esto, ¿no? A no ser que sea algo neurológico, ¿ya? Hasta aquí bien, ¿no? Cualquier pregunta, colegas, me pueden interrumpir y podemos ir viendo cada uno, digamos, si ven o no algo que quieran que les repita, ¿ya? Ya, en el trastorno del habla no voy a tocar dislalias porque me parece que ya han tocado mucho y es volverles a hablar de lo que ya han hecho en el módulo 2, ¿no? Entonces nos vamos a ir directamente con la tartamudez o disfemia, ¿ya? La disfemia, comúnmente conocida como tartamudez, ¿ya? Se caracteriza por interrumpir voluntariamente su flujo de habla. A esto se refiere a que hay bloqueos, repeticiones, ¿no? Las personas con tartamudez pueden tener dificultades para comenzar o terminar la palabra. Es como cuando se quedan o cuando ya terminan la palabra, tic, 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 se quedan, ¿no? Entonces se quedan en el mismo consonante o al inicio se quedan con la misma vocal, digamos, al empezar, ¿ya? Entonces pueden, como ya les está aquí escrito, puede repetir el sonido o la palabra, ¿ya? De prolongar ciertos sonidos, ¿no? Estas interrupciones pueden ser físicas, como bloqueos, ¿ya? Como en la respiración, porque no coordinan la respiración con justamente con lo que estoy hablando y entonces empiezan a tener una tensión muscular, ¿ya? Y empiezan a apoyarse, a veces a manifestarse, ¿no? Con pausas de silencios incómodos o también con el cuerpo, ¿no? Estos trastornos pueden ser causados por el estrés emocional. Es- Esta patología es un poco más psicológica que realmente de la patología del lenguaje de logopedia, ¿no? Y entonces algunos colegas psicólogos también manejan eh, esta, este diagnóstico en sus reglas, ¿no? Entonces, ellos manejan, digamos, en sus diagnósticos ellos manejan también la disfemia o la tartamudez acompañante, ¿no? Este proceso, digamos, del lenguaje puede hacer sobre la ansiedad, sobre factores ambientales, ¿ya? También existen estos tipos de disfemia tónico-clónico, ¿no? Primaria o secundaria. Ya, aquí les voy a ir diciendo bien. La tartamudez se considera de los 3 años hasta los 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un niño, digamos, cuando le esforzamos a hablar, cuando está conociendo, no solamente es a causa de algún estrés emocional o algo, cuando está aprendiendo una palabra, digamos que él ya ha aprendido las disílabas, trisílabas, y va a empezar las tetrasílabas con las lavadoras, doras y las trabadas, él empieza, digamos, a tener un pequeño dificultad en la articulación, ¿ya? Entonces, levantar la lengua, todo eso que tiene que ser ar, brar, dar, rar, ¿no ve? Entonces, ellos tienen este foco y entonces se va haciendo comúnmente que los niños
empiezan a tardarse y justamente a enfrascarse con esa trabada o con ese fonema y no pueden salir de eso y empieza la tartamudez, ¿ya? Cuando decimos estrés emocional, ya les estaba diciendo, cuando les forzamos, en el diagnóstico, en la evaluación, cuando se hace una de tartamudez, se le pregunta si se ha asustado, ¿ya? Si tiene miedo a alguien, si el ambiente justamente en qué ambiente le provoca esa tartamudez. ¿Por qué? Porque estos están emocionalmente, los niños están tiernitos, lindos, ¿no? Y entonces justamente yo puedo cometer el error de decirle, Pepito, sentate, así fuerte, y empiezan ellos, se asustan y empiezan justamente va a suceder esta tartamudez, tal vez no con todos, sino conmigo, ¿ya? Entonces, por eso mismo es algo psicológico, ¿ya? La tartamudez también. Empiezan ellos a tener esta tartamudez. Como ya les digo, la tartamudez puede ser de 3 a 5 años. Cuando pasa los 5 años, ya nos vemos con las disfemias, porque ya es más específico la disfemia. ¿Por qué? Porque a causa de no tratarle ese rato, porque algunos pueden decir, sí, la tartamudez, sí, estaba tartamudeando, pero ya se le ha pasado. Es porque el niño es tan espontáneo, tan todo, entonces rápido se le pasa, ¿no? Entonces, puede ser un mes, 2 meses, preocupados nosotros que tenga la tartamudez, quizás salta y ya no hay tartamudez, ¿no? Pero si está repitiendo, repitiendo, entonces tenemos que buscar, digamos, nosotros preguntar en el diagnóstico dónde realmente por un susto ha visto un payaso y justamente desde ahí se ha empezado a bloquear y cada vez que nombran el nombre del payaso o ve un payaso o algo del payaso, ese niño va a tartamudear, ¿ya? Y desde los 5 para arriba ya vamos viendo las disfemias. Las disfemias directamente se caracterizan por algo secundario a una ansiedad, a un trastorno de ansiedad. Entonces, ese niño está ansioso, ese niño, la ansiedad es pues es algo grande, ¿no? Porque ahí entra la depresión, la tensión, o sea, es igual. Hablar de ansiedad es algo grande. Pero a causa de las ansiedades, muchos niños y adolescentes, sobre todo las disfemias a veces están bien, 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 pasan un patrón, algo les ha sucedido a unos chicos, han sido maltratados, ha pasado algún accidente y ya viene la disfemia, ¿no? Pero esa disfemia va a ir correlacionada a un trastorno de ansiedad. Cuando decimos tónico clónico es cuando ya hay unos tips, ¿ya? De movimientos, ¿no? Del cuerpo que se le dice disfemia primaria, ¿no? Entonces, me empiezan a hablar y empiezan a sudar sus manos, eso es causa de la ansiedad, y a causa de la ansiedad voy a hacer que mi tono de voz baje, suba y empieza a tener repeticiones, bloqueos, escondidas. Ahora, por ejemplo, los chicos con disfemia aman los barbijos porque están protegidos supuestamente de que no les miren, ¿no? Y el secundario ya viene con más todavía, con movimientos más, o sea, que cuando, entonces mueven la cabeza, tienen el tic, empiezan a mover, o sea, el cuerpo ya es un poco, ya hay más alteración físicamente, ¿no? Y más emocionalmente también. Entonces, este diagnóstico, esta patología del habla, porque es del habla, ¿no? Entonces se caracteriza por más de eso, ¿no? Entonces nosotros mismos, si nosotros nos enfrentamos a un niño, ¿no? Con características, ¿no? Y pasan los de 6 años y hasta el primer,
ah, no, esta ya es una disfemia, ya no puedo caracterizar como una tartamudez, ¿no? Ojo con eso, ¿no ves? Entonces ya vamos con el primer tip, ¿no? De ver bien la edad. ¿Cuándo digo que es tartamudez y cuándo digo que es disfemia? ¿Cuándo puedo decir que es primaria, que está pasando por los primeros niveles? Y cuándo ya me estoy viendo que es secundario, ¿no? Entonces, este tratamiento, esta intervención para esta patología, generalmente sí o sí lo tengo que hacer con un psicólogo, porque yo no me puedo volver la maestra, ni yo como logopeda me puedo volver psicóloga, ¿no? Yo sí le puedo dar mis ejercicios de respiración, ¿no? De decirle, generalmente, a mí me encanta trabajar con adolescentes, con la tartamudez, ¿no? ¿Por qué? Porque todo consiste en hablar, ¿no? Porque yo quiero ver a dónde empiezan los bloqueos, ¿no? La primera entrevista se le aparece ahí. La primera evaluación que se hace se le aparece ahí. ¿Por qué? Porque soy una gente extraña, porque es la primera vez que me está viendo, porque le estoy interrogando, ¿no? Y entonces lo estoy empezando a poner nervioso. La ansiedad le estoy subiendo. Y cuando estoy subiendo esa ansiedad, voy a hacer que se manifieste la disfemia, ¿no? Entonces, pero al tratar, al intervenir ya este niño, ya puedo yo empezar a relacionarme, ¿no? Y a veces hasta decirle, ah, yo también tenía este problema, ah, yo también jugaba, saltaba, qué exagerados tus papás, ¿no? Entonces, para verle que él haga lo normal y empiece, ¿no? Estas intervenciones con tartamudez o disfemia, generalmente lo hago con canciones, los grabo a la primera, a la segunda, y ellos mismos van corrigiendo, ¿no? Les digo, a ver, el primer tip, respira. Cuando estás empezando tu crisis, respira, cuenta hasta 3, aprieta lo que quieras y empieza de nuevo. No sigas, no continúes. Si continúas, va a seguirla ahí, el bloqueo y la repetición y los tics y todo el movimiento y él mismo ya se va a desbordar, ¿no ve? Pero si nosotros los damos los tips, empezamos con la respiración, hablando le hacemos hacer ejercicio, hablando le hacemos hacer algunas cosas coordinadas con su cuerpo, esto va a hacer que él mismo empiece ya a, a tener sus tips, a tener esta confianza, esta autoestima que aún le falta o esta cosa emocionalmente que le está afectando, ¿ya? Entonces, cuando ya les digo la tartamudez de 3 a 5 años generalmente, ¿no? Tal vez ahora por la tecnología, porque algunos niños, porque todos los niños son diferentes, pueden hablar más antes, más frases o hacer conversaciones narrativas más largas, entonces se puede ir, digamos, viendo esto, ¿no? Pero por la tartamudez, un padre o un profesor, los que están en guardería, los que están en no se pueden asustar mucho, sino más bien recomendarles y decirles, a ver, veamos si esto va a continuar estos meses para que nosotros sí vayamos, digamos, ¿cómo se llama? A la fonoaudióloga o a un psicólogo, ¿no? Veamos bien, ¿ya? Si es que yo en el mismo guardería, kinder, porque esas son la etapa que van a pasar la tartamudez, puedo superarme, ¿no? Entonces, con una manito en la espalda, ay, a ver, hijito, ya. No, Miri, no te preocupes, vas a estar diciendo, o sea, darle confianza que va a pasar esto, y puede pasar. Ahora sí ya estamos viendo que ha sido provocada de algo más, de un maltrato físico, de un susto realmente que tiene que ver, ya sí o sí nos tenemos que apoyar a un psicólogo. Y las disfemias, bueno, las disfemias las vamos a ver ya en la escuela, ¿no? De primero ya hasta arriba, hasta la promo, y podemos nosotros mismos ocasionarnos. Si a mí llego en la calle, me asaltan, ¿eh? Paso un susto bien grande, puedo provocarme una disfemia. La disfemia está ahí,
¿no? Por una alteración, por un estrés emocional, porque algo ha pasado, por una pérdida de un familiar, alguien, ¿no? Entonces se me hace, y los nervios, todo esto se me hace como ansiedad, un trastorno de ansiedad, puede llevarme hasta disfemia, ¿no? Entonces, pero como yo ya, lo bueno de, de las disfemias es que nosotros podemos controlar nuestro cuerpo. Entonces ya podemos saber cómo vamos a procesar para no tener estas disfemias, ¿no? Entonces, hasta ahí ya les voy a hablar sobre la tartamudez o disfemia dentro del trastorno del habla, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo? ¿O está claro? Doctora, Sí, una pregunta. claro que sí. Gracias. Si hasta los 5 años llamamos que es un problema del lenguaje en este caso, y arriba de los 5 viene a ser una disfemia, eh, más allá de que sea un tic o una ansiedad o algún trastorno emocional, el, el psicólogo, ¿en qué medida nos va a ayudar ahí? O sea, ¿le va a hacer el acompañamiento psicológico? ¿Le va a hacer qué sé yo, le va a hacer el informe? Si es algún susto, miedo, tal vez alguna pérdida, como usted dice, o algún duelo que todavía está, que ha pasado, tal vez reciente, pero eh, ese acompañamiento psicoterapéutico o psicológico que vaya a hacer en este caso, este, yo como logopeda en este caso me tendría que guiar con ese informe de psicólogo, o cómo haría para aprovechar ese informe de psicólogo. Ya. Como les he hablado en los fundamentos, no sé si se recuerdan que siempre les he dicho que algunos diagnósticos sí o sí son multidisciplinarios, ¿no? En el informe del, psicológico, ¿no? Yo voy a ver si es realmente secundario o primario, ¿ya? ¿Por qué? Si va a ser la disfemia primaria o secundaria, ¿no? Si al secundario, yo repito, lo voy a anotar por los tips, pero en el primario yo voy a ver, y no digamos en el aspecto emocional, va a trabajar. Ese informe a mí me va a ayudar porque él me va a decir, él me va a llegar y me va a decir si está atravesando por depresión, ansiosa, trastorno de ansiedad, ¿no? Y entonces yo voy a poder, digamos, con esa evaluación, dar más características, más seguimiento a mi diagnóstico, apoyarme a mi diagnóstico, que sí realmente es una disfemia, ¿no? Ahora, ojo con esto, ¿no? Colega, eh, todas las disfemias y tartamudez tienen que ser respaldadas, ¿no? Por eso les digo, puede ser con el neurólogo o psicólogo para que yo dé directamente esto. ¿Por qué? Porque puede ser que sí o sí haya algo neurológico y, y esté afectando una arteria y una de sus, del cerebro, que realmente hay un problema, ¿no? Por eso es que el informe psicológico a mí me va a ayudar mucho para dar este diagnóstico realmente, ¿no? Y para tratar, digamos, ¿no? Este diagnóstico psicológico me va a llevar, digamos, a que yo pueda, entonces yo decirle, ¿no? Después de la terapia, ir con el psicólogo y decirle, mira, esto estoy haciendo, esto estoy trabajando, para que él también correlacione y trabaje esos mismos aspectos, cosa que para el paciente le demos de alta, porque si no vamos a ir, si él sigue con otra metodología de diseño, de tartamudez o de trastorno de ansiedad, ahí, por ejemplo, si él, por ejemplo, me dice trastorno de ansiedad post-duelo, creo que pone, ¿ya? Post-duelo nomás colocan. Entonces yo estoy viendo dónde están sus emociones, dónde va a provocar esta disfemia. Y en algún rato
yo ya llevarme bien con el paciente, estar ahí hablando, voy a empezar a tocar este tema para que, para que cuando en mi terapia veo esto y le diga, ah, esto te está produciendo, también yo voy a hablar con él y voy a decir, esto te está produciendo. Entonces voy a ver en qué etapa agarro, digamos, y voy a decirle algo. Esto no te tiene que provocar, esto es esto, lo que le ha dicho el psicólogo, pero dentro de nuestra intervención logopédica, ¿no? Dentro de la intervención que se va a hacer al niño, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Pero sí o sí, el informe psicológico me va a ayudar mucho, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, como les decía, la tartamudez, ¿ah? Si no llega a más, digamos, de no soportar el niño la palabra payaso, por ejemplo, la que estoy tomando ahorita, hace alteraciones, ¿ah? No la toco, pero en un rato la tengo que tocar, ¿no? Para que él vaya yendo, ¿no? Para que él vaya viendo que es una palabra que no le va a hacer daño, no le va a perjudicar, no lo va a matar, ¿no? No le va a hacer, no lo va a perjudicar más, digamos, ¿no? Que solamente ha pasado. Pero si ese niño yo veo reactivo, que digo payaso y se esconde bajo la mesa y hace algo, ya es algo que debe trabajar un psicólogo, ¿no? Ya escapa sobre mí, digamos, ¿no? Porque eso va a estar ahí y entonces eso tiene que trabajar con los padres también. ¿Qué rato va a tocar? ¿Qué rato va a hacer eso? Igual con la disfemia, ¿no? Entonces, ¿qué rato? Por ejemplo, las manías que va a tener, el control, digamos, de los tics, de mover sus manos, frotar la silla, sus brazos, hacer que no tener estos tics, igual el psicólogo me va a ayudar, digamos, emocionalmente y ver, digamos, porque yo, por ejemplo, no puedo hacerlo todo, digamos, tengo que ir al punto que son las repeticiones y los bloqueos y estas tensiones musculares que les estoy poniendo aquí, ¿no? Y entonces eso, no sé si he dado a responder de lo que me está preguntando, colega. Sí, doctor. Gracias, está bien. Me va a dar pautas para ver cómo voy a seguir trabajando con ese informe psicológico. En todo caso, habría nomás que trabajar de la mano, ¿no? Con los otros profesionales para ver también el acompañamiento de los informes y trabajar, digamos, de manera más en conjunta. Gracias, doctora. Ya, sí, entonces, esa es la tartamudez o disfemia. Ya estamos viendo cómo es que ya estamos viendo un diagnóstico de qué edades a qué edades. Ya estamos viendo cómo intervenir, ¿no? A la próxima fin de semana sí vamos a ver las evaluaciones, cómo vamos a evaluar, ¿ya? Ahora vamos a ver los diagnósticos, ¿ya? Vamos a ir a eh, aún igual, el trastorno del habla, la taquipemia o la bradipemia, ¿ya? La taquipemia se caracteriza por un aumento de velocidad, ¿ya? Del habla y que se presencia de, digamos, de repeticiones de algunas hablas, ¿no? De algunas palabras, perdón, o sílabas, ¿no? Si están escuchando bien, disfemia, taquifemia, bradifemia, todo está terminando en femia, y entonces van a haber repeticiones, ¿no? Pero en este caso, las personas con taquifemia pueden hablar más rápido que su habla, ¿ya? Puede ser difícil de entenderles, ¿ya? En algunos casos pueden aparecer que tienen dificultades del habla al respirar durante hablan, ¿no? Son trastornos que pueden ser causados por la ansiedad, por el estrés emocional, ¿ya? Y trastornos del procedimiento auditivo o neurológico. Estos, estas taquifemias o bradifemias pueden tener los TDAH, los déficits de atención y algunos trastornos de conducta. Ya, hasta nos vamos a quedar, ya no van a leer lo otro. ¿Qué
pasa con la persona, el diagnóstico de estos niños que tienen la taquifemia? ¿Por qué los tienen los TDAH, los déficits de atención o algunos trastornos de conducta? Porque ellos están veloces. Ya al ser hiperactivos, quieren explicarte las cosas y no hay comas, no hay pausa. Ellos lo pueden decir la palabra así y empiezan después a tener repeticiones. ¿Por qué? Porque van a hacer eso. Y yo cuando era una niña tenía una, y yo, y ahí ustedes ven cómo mi reacción ha sido como y me ha faltado la respiración, estoy haciendo mala deglución y estoy repitiendo la misma palabra y no han entendido algo, pues no, ¿ya? En la disfemia había bloqueos que se quedaban ahí. Estos niños no siguen por ahí, ¿no? Y entonces, igual es la intervención de las disfemias y las taquifemias son las respiraciones y las pausas que tenemos que poner para que ellos puedan seguir con el argumento, con la palabra, con la conversación, ¿no? Porque ellos, mientras más están pues reactivos y empiezan más, ¿no? En el déficit de atención también empiezan, digamos, algunos son, le preguntas, está por ahí, distraído, si esto es así, 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 se descontextualizan totalmente, no saben ni ellos mismos qué han dicho y que han dicho todo, pero no te han dicho, ¿ya? Entonces el proceso auditivo en ellos mismos, fonoaudiológicamente, se pueden ver, digamos, lo que están discriminando, escuchando, y no hay comas, ¿ya? Entonces ven las diferencias, ¿no? De la disfemia, de la taquipemia o bradipemia, que lo pueden buscar en internet, que lo van a encontrar ahí. Son diagnósticos, digamos, que rara vez los ponen los logopedas, los fonoaudiólogos, ¿no? Pero están, y no algunos no lo colocan como un diagnóstico realmente, porque dentro del TDAH algunos ya vienen con esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la logopedia, la fonoaudióloga? Ya les he dicho, la intervención directamente es con el relajamiento, ¿no? Estos niños, sí o sí, el TDAH no lo diagnosticamos nosotros, lo diagnostican los psicólogos o el neurólogo. El déficit atencional lo puede decir el psicólogo también como la psicopedagoga. Ya este diagnóstico también lo maneja la psicopedagoga, ¿no? Porque es déficit atencional, ¿no? Ya no estamos viendo con mucho de conducta como el otro que es TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, vaya, el TDAH igual, es bueno que lean el DSM-5, el TDAH viene con presentación combinada, viene con presentación de aprendizaje, viene con presentaciones, ¿no? Tiene que tener 3 o 4 presentaciones, ¿no? Y entonces este diagnóstico sí lo manejan los psiquiatras, lo manejan, como ya les he dicho, los neurólogos, también lo manejan el psicólogo, ¿no? El déficit de atención generalmente sí maneja el neurólogo, pero más lo maneja el psicopedagogo, ¿no? Y entonces dentro de esto también están los trastornos de conducta, algunos que son los esquizofrénicos y otros más trastornos que vienen viendo cómo va a afectar en estos trastornos el lenguaje, pueden ser con una taquifemia, ¿ya? También justo ahí les estaba, creo, hablando, causados por la ansiedad también, ¿no? ¿Ah? Hay niños que sí están ansiosos, no están disfémicos, no tienen disfemia, pero pueden tener una taquifemia, ¿ya? Ahora sí vamos a leer lo de abajito. Tampoco es, digamos, muchos escasos niños. Yo realmente, a ver, en estos 10 años me he hallado unos 3 casos de bradilalia. ¿Ya? ¿Qué es una bradilalia? Es una alteración del lenguaje que presenta el fenómeno contrario a la taquipemia.
¿ya? En el paciente del habla, ¿ya? Con lentitud. Uf, ¿ya? No vamos a decir aquí que los chicos que tienen bradilalia, ¿no? Pero este trastorno es relativamente a la taquifrenia, relativamente. No sé si algunos de ustedes han podido ver a un niño que habla tan lento. Casi no, doctora. No, al menos no he tenido la oportunidad de escuchar. Eh, Perdón, creo que la camarita está. Ahora sí. Ya, sí, casi no, pero por eso les digo, es bien rarito. Y yo sí, en esos 10 años que estoy en el instituto, 12 años, sí me he encontrado con 3 niños que sí, que hablan tan lento, pero así tan lento que es, sí, es que yo iba y entonces es así, o sea, hablar una frase le cuesta, es como una tortuguita que va, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con estos niños? ¿Cómo hacemos la intervención? Porque al otro lo tenemos que relajar, pero a este lo tenemos que un poquito decir, ¿de qué me has dicho? O sea, y estas intervenciones de disfemia, de taquipemia, bradipemia, bradilalia, se trabaja más en conversación, en el hablado, ¿ya? Entonces es bien importante aquí el lenguaje, ¿no? La comunicación. Cuando les hablaba el primer módulo de los fundamentos de la comunicación, cuando nos facilitan y cuáles son las dificultades, bueno, en estos trastornos del habla, sobre todo de estos 3 diagnósticos, vamos a tener que intervenir comunicativamente, vamos a tener que tener esa facilidad de hablar con el niño, ¿no? Y entonces, la bradilalia es eso, ¿no? ¿Y cómo vamos a intervenir? Es hablar, contame qué te pasa hoy día. Yo sé que voy a pasar una hora que me cuente una cosita así, ¿no? Pero ya poco a poco yo tengo que irle soltando y yo misma decirle, ¿qué me ha dicho? Escucha, a ver, háblame, eh, ¿qué era? Así, ¿no? Cosa que ya lo reactive y vaya más rápido de lo que me quiera decir el proceso. No nos confundamos, ¿no? Hay niños con discapacidad intelectual o que hayan sufrido un trastorno de ABD, ¿no ve? Que puedan ustedes decir, no, este tiene bradilalia. No, no, estos tienen un daño neurológico, estos no, ¿ya? Los de daño neurológico van a hablar porque sí o sí algo les está en la neurología, que que la próxima semana quiero invitar a un doctor neurológico para que les hable justamente de todos estos, del habla, del lenguaje, que es separado, por separado. O sea, esto es totalmente neurológico y esto es totalmente funcional, ¿no? No es orgánico y es funcional, ¿no? Entonces, la bradilalia, por eso digo, a mí me ha sucedido, y es más, ahora este niño habla normal, pero sigue teniendo estas dificultades cuando empieza con una persona, conoce a esta persona, sigue teniendo esta porque ya es como una secuela que se le ha quedado, va a tener, pero al principio, al conocer a la persona, cuando tú le presentes, cuando va el primer día a clases y está en un curso nuevo, entonces un rato va a tener esa tendencia de volver, sí, hola, yo soy Lenti, ¿no? Entonces, eso. Y en el otro, por ejemplo, después que ya conozca a las personas, ya esté así, ya se va a ir habituando un poquito ya, un poco hablando como diríamos normal, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos tocado lo que es la disfemias, ¿no? Las taquifemias, las bradilalias, ¿ya? Que son dentro y que están dentro del trastorno del agua, ¿ya? Entonces vamos a ir más porque son hartos diagnósticos, ¿ya? Vamos un rato a hablar sobre las diferencias,
del trastorno del habla y del lenguaje, como les estaba diciendo, ¿sí? Licen, en el caso, de repente no lo escuché bien, cuando el niño es demasiado lento para poder hablar ahí, ¿cómo podemos trabajar con ese casito, cuando no se expresa, no manifiesta de repente? ¿Cómo trabajar con ese niño pequeño en el caso de la bradilalia? Ya, la bradilalia va a ser consecuencia agua y puede ser también consecuencia a un trastorno de ansiedad, puede ser a un trastorno ambiental de la casa. Tenemos que ver bien eso. Si vamos a mandar a sí, tenemos que ver nosotros bien si vamos a remitir a un psicólogo o no. ¿Por qué? Porque esto puede ser costumbre de la casa, ¿no? Puede estar con alguien de bradilalia también en la casa, que puede estar afectando y que puede ser la normalización de la casa o dentro del hábitat, ¿no? Donde la profesora vea y que no es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trabajar con él? Voy a la primera, igual, yo trabajo mucho con el celular, con este caso, porque les hago escuchar, ¿ah? Lo lento. Entonces me voy a apoyar en trabalenguas, en, en frases, me voy a apoyar en música, qué canción te gusta, ¿no? Para ir con el ritmo, ¿no? Que no se me atrase. Este tiene demasiadas comas, demasiadas pausas, a diferencia de la taquipemia, ¿no? Y entonces voy a ir trabajando yo poco a poco con las músicas, con adivinanzas, ¿no? Con trabalenguas. Entonces con eso yo voy a ir apresurando un poco el ritmo de su fluidez, ¿no? Que me vaya apegando un poquito más, que no haya estos cortes, ¿no? Entonces, esa va a ser mi intervención realmente, ¿no? Y ir realmente haciendo conversaciones con él cada vez más largas, ¿no? ¿Por qué? Porque él, a la primera yo no le puedo exigir, háblame rápido. No, tengo que ir a su paso, a su paso, y después que él me conozca, porque lo primero de las taquipenias, disfemias, todo eso, es realmente que tengan confianza en el terapeuta, porque si no tienen confianza en el terapeuta, eso no va a funcionar, porque hasta en un momento puede el paciente llegarme a decir por qué motivo está así, ¿no? Fuera de la taquipemia, ¿no? La taquipemia es otra cosa, ¿no? Estoy hablando de la disfemia y de la bradilacia, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Primero ir a su paso, al entorno, que eso, estas terapias no son de una semana, no son de un mes, son de 6 hasta un año, ¿no? Las terapias. ¿Por qué? Porque estoy yendo a su paso, porque estoy yendo poco a poco y poco a poco yo voy a ir jalando el hilo para ir a mi lado, para que el niño vea o el paciente vea dónde estábamos y ahora dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Eso. ¿Ya? Lice, buenas tardes, Ya. perdón, antes que pase otro puntito. Quería hacerle una consulta. Habíamos tocado el tema, por ejemplo, se tocó sobre la tartamudez, también de lo que decía que los niños hablan rápido y otros que hablan lento. También, ¿cómo se puede llamar a aquellos niños que tienen ausencia del habla sin tener discapacidad, digamos, sin tener discapacidad auditiva? Ahorita ¿Hay vamos, ese trastorno? ahorita vamos a tocar el trastorno justamente, ¿no? De afonías y Ah, disfonía. Vamos a tocar también, ¿no ve? Sobre esto, ¿no? Sobre estas ya. eso es que en este módulo de diagnóstico voy a tocar un poco, me voy a meter un poco al módulo 2, ¿no? Porque ustedes han llevado, digamos, algo bien intensivo y esencial realmente, ¿no? Pero por el tiempo que es, digamos, ahora yo estoy volviendo a tocar para diagnosticar, para ir viendo los diagnósticos que hay dentro del lenguaje, o sea, dentro de la comunicación, porque el lenguaje es una cosa, el habla es otra cosa, pero se engloba todo de la comunicación. Vamos a ir tocando y vas a ir viendo, como ya les había dicho aquí arribita, ¿no?
Cuando es trastorno del habla, estamos tocando ahorita la disfemia, ¿no? La disfemia, ¿cómo se llama? La disartia han tomado, por eso es que no la estoy tocando. La disglosia vamos a tocar, las afasias vamos a tocar, ¿ya? Las anarquias vamos a ver, digamos, que eso es lo que casi es un niño normal que no está hablando, tiene una anarquia. Y vamos a ver por qué es la anarquia, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir, vamos a seguir, ¿ah? Porque esto es extenso, ya les he dicho que en la primera clase que era algo complejo y algo grande realmente el lenguaje, ¿no? Vamos a ver un poquito, antes de entrar al otro trastorno, ya las diferencias dentro del trastorno del habla y del trastorno del lenguaje, ¿ya? Los términos trastorno del lenguaje y trastorno del habla, ya a menudo se usan, ya, y se refieren a dos tipos de diferencias de problemas de comunicación, ¿no? Cuando yo les hablaba, por ejemplo, sobre, a la primera que les he dicho hace ratito, ¿cuántos niveles hay? Hay 3 niveles. Nivel comprensivo, nivel expresivo y nivel funcional, ¿no ve? Entonces, en eso vamos a ir cayendo. Los trastornos del habla se refieren a aquellas dificultades de producción física, ¿ya? De producir, ¿ya? De la articulación del sonido, la forma en que pronunciamos cada palabra y la fluidez al hablar, ¿ya? En los trastornos del lenguaje, que va a afectar también la comprensión. Ahora estamos viendo la diferencia, ¿no? El habla casi es puro oral, ¿ya? En el lenguaje vamos a ver la comprensión al uso de incluyéndose, incluye el vocabulario, porque es de cómo vamos a comprender y cómo vamos a reproducir, ¿no ven? Ahí ya estamos viendo el trastorno del lenguaje, ¿no? Cómo vamos a utilizar el vocabulario, la gramática, la comunicación social. Cuando una persona sufre un trastorno del lenguaje, sufre, ¿ya? Porque se van a tener las dificultades de entender, ya el significado de lo que estamos hablando, lo que queramos comunicarnos, lo que queramos expresar, lo que yo hoy día les quiero hacer llegar, de cómo es que vamos a hacer, ¿no? Y entonces ahí va a haber la diferencia entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje, ¿no? Entonces en el trastorno del lenguaje vamos a ir ya tomando los 3 niveles. En el trastorno del habla, si ustedes me han visto hablar de disfemia, taquipemia, he hablado puro de la reproducción del habla oral, de qué estaba afectando, qué puede afectar, otras cosas que pueden ser, que pueden afectar solamente al lenguaje oral, ¿ya? En el lenguaje, en el trastorno del lenguaje, ya el comprensivo más está comprometido. Y el comprensivo más va a hacer que este niño tenga dificultades, ¿no? Entonces vuelva descontextualizado, se vuelva un desorden semántico, entonces va a entrar ahí todos estos ítems que ahorita les voy a ir dando sobre los trastornos, estos diagnósticos dentro del trastorno del lenguaje. ¿Ya? Hasta ahí creo que sí, ¿no? Ya hemos entendido dónde estamos, ¿no? Ahí. Ya, cualquier cosa que ustedes digan, me dicen nomás. Vamos a ir un poquito viendo con el trastorno del habla, ¿ya? Este trastorno del habla también hay disglosias. Estas disglosias generalmente son de las fisuras labios palatinos, ¿ya? La disglosia se produce cuando hay una disfunción en los músculos de la boca, lengua, habla, mandíbula, ¿ya? Labio, ya están comprometidos, ¿ya? Que van a utilizar para hablar y para pronunciar la palabra. Como resultado, estas personas con disglosia pueden tener dificultades para articular los sonidos con claridad, precisión, ¿ya? Lo que puede hacer que su habla sea difícil de entender, ¿ya? Estas pueden ser a causa de alguna lesión cerebral, ¿ya?
el habla, digamos, como les estaba diciendo, la primera clase estábamos hablando en los fundamentos, justo toqué un pequeño y ustedes lo van a revisar sobre cuando tocaba de Broca, ¿no? Cuando esta caidita de los niños que se hacen una caidita y que no, nosotros decimos, ah, sí, se ha caído, pero justamente se ha caído del lado de esta fisura va a ser, digamos, alguna lesión, va a tener, ¿ya? Como las parálisis faciales, ¿ya? Esta disglosia puede aparecer en las parálisis faciales, ¿ya? En los trastornos neuromusculares, que son las parálisis faciales, ¿ya? El hipertensión o, ¿no? Abajo, ¿ya? O el hipo, ¿ya? Entre los dos. Deformidades congénitas, genéticas, que pueden causar este trastorno. Ya generalmente las disglosias, los fonoaudiólogos o los logopedas lo meten dentro de los LAPS, conocidos, ¿no? Fisura labiopalatina, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí estos mismos les estoy diciendo sobre la disfunción que va a haber en los músculos de la boca, sea lengua, sea palatino, ¿ya? O sea de labio, ¿no? Que esto va a tener la dificultad de producir la palabra, ¿no? Porque uno que tenga labio leporino no podemos decir que es una discapacidad intelectual, ¿no? No podemos decir que tenga su comprensión mal. Él razona bien, él comprende bien, él puede aprender. Su daño está aquí, su daño es físico. Y ese físico le va a hacer una disglosia que le haga, digamos, intervenir en la reproducción de la palabra, la reproducción que hable con claridad, todo eso. Pero no le va a pasar esto, a no ser que esta lesión, por ejemplo, como les decía, esta lesión cerebral que es muy pequeña de una caída, tampoco va a afectar, digamos, a algo más. Directamente cuando hay parálisis cerebral, ADD, tienen embolia, han sufrido estas parálisis faciales que vienen siendo de embolia, sobre todo en las mujeres en el estrés, va a producir que se detenga un lado, un movimiento, y entonces con este movimiento no vamos a poder hablar solamente con un movimiento, ¿no ven? Entonces va a hacer que la reproducción de la palabra falle. ¿No? Ya no se puede hablar con claridad porque vamos a estar así hablando y no se me va a entender nada, ¿no? Y entonces esto, ahora sí hay deformaciones congénitas, justamente un síndrome, los síndromes que aparecen que ahora están en las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Entonces hay deformaciones también que digamos estos síndromes dismórficos, ¿no? Que toda su carita sea plana y el palatino esté bien metido, y entonces esto va a parecer que la resonancia no puede salir, no pueda respirar, inspirar y hablar, porque todo lo que hacemos es una reproducción, ¿no? Y entonces todo esto es una reproducción, entonces cuando va a hablar, va a producir esto, ¿no? Entonces las disglosias, los diagnósticos de disglosia siempre van a venir con el pediatra, con un especialista, ¿no? Que nosotros dentro de nuestro ámbito vamos a poner ya como el primer diagnóstico va a ser como les estoy diciendo, una fisura palatina, puede ser, y va a venir la disglosia, ¿no? Entonces, esto. Hasta ahí la disglosia, sí, ¿no? Lo han entendido muchísimo mejor, ¿no? Para Sí, ir a Lisa. ya. Ya, entonces vamos a ir en las disglosias. Vamos a seguir con las disglosias, ¿ya? Como les decía, las disglosias son algunas dislalias orgánicas. Cuando ustedes han tomado con el licenciado las dislalias, han visto diferentes tipos de dislalias, fonéticas, múltiples, funcionales, evolutivas, han visto la orgánica, ¿no? En las disglosias producen estas dislalias orgánicas. ¿Por qué son orgánicas? Porque tienen un daño físico, ¿no?
¿Por qué? Porque tienen el palatino o sublingual, está muy arqueado el palatino, ¿no? Está original, así, arqueada, y entonces, o cuando se dice dislalias orgánicas, cuando los dientes están sobresalidos, están metidos uno y no estamos pronunciando y estamos, digamos, el anterior, los dientes superiores están más arriba y eso va a perjudicar que la F, ciertos fonemas no sean pronunciados. Por ejemplo, dislalias orgánicas así a cuenta nomás les puedo decir que si perdemos un diente, el aire se va a escapar por ahí y ya vamos a producir una dislalia orgánica a nuestra edad. ¿Por qué? Por la falta de dientes no vamos a poder hacer algunos fonemas dentilabiales, ¿no ve? O diré sí, ¿no? Entonces ahí, estas dislalias, como les decía, o disglosias, pueden acompañarse al LAF. LAF quiere decir, aquí está abajito, se los he puesto, fisura labio alveolo palatino, ¿ya? Que es más conocida, ¿no? Como las fisuras, ¿no? Orales, ¿no ve? Anomalías congénitas del cráneo facial, lo que les estaba diciendo, que afectan la anatomía, ¿ya? Y la funcionalidad de la cara y la boquita de cada niño, ¿no? Puede comprenderse como solamente un fisura labio, fisura paladar, fisura labio palatino, los dos, ¿ya? Y conocido como labio leporino. Ya es hendidura del paladar, que son orificios y dentiduras que pasan, ¿ya? Ojo, las disglosias también se pueden tomar como rinolalias, ¿ya? Creo que está más abajito. Ya. Eh, Se pueden tomar, algunos diagnósticos están como rinolalia abierta y rinolalia cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Las rinolalias cerradas son después de la operación, cuando los niños ya les han hecho, ya les han juntado, ya están por su tercera, cuarta operación, es una rinolalia, ¿ya? ¿Por qué nos vamos a ir juntos a poner una disglosia con una rinolalia? Porque va a afectar la nariz. Algunos niños no tienen el labio leporino muy arriba, cosa que está abierto, y esto va a producir que su respiración, tanto como su lenguaje, sean algunos estén dobladitas, puede estar pasando como eh, eh, una resonancia, y entonces escuchan así, ¿no ve? Entonces, ¿por qué no están haciendo y hay una fisura realmente paladar? ¿Ya? Entonces, en algunos libros lo van a encontrar, no sé si están anotando, van a encontrarlo como rinolalia abierta o rinolalia cerrada. Ya las cerradas es antes de la operación, por si acaso, o las que se quedan, digamos, que no se ha podido operar y que siguen abierto, y que el huequito que pasa por el paladar sí es más grande de lo normal, ¿no? Que debería estar más chiquito, que no se debería pasar, porque hacemos ¿no? Esta coordinación. Ya, hasta ahí hemos tocado las disglosias, ya saben, se pueden clasificar como labiales, mandibulares, perdón, linguales, palatinas y dentales, ¿ya? Entonces, cuando tocamos afasia, ¿no? Esta afasia sí o sí tiene que ver con una lesión en el sistema nervioso central. ¿Ya? La afasia puede afectar tanto en lo comprensivo como en lo expresivo del lenguaje. Esto significa que la persona que padece este trastorno puede tener dificultades tanto para entender a los demás cuando hablan como para expresar verbalmente. Esta afasia, como ya les digo, puede producirse por una lesión en el sistema nervioso central. SNC significa eso, ¿ya? Lo pueden anotar, ¿ya? Sistema nervioso central, ¿ya? O puede ser un accidente
cerebrovascular, ¿no? Cerebrovascular, perdón, una lesión cerebral traumática, una enfermedad degenerativa, una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Las afasias están ahí. Estas afasias directamente más conocidas nosotros realmente como algunas le decimos afasias, sí o sí pueden afectarse, ¿no? Va a afectar la comprensión y el expresivo. Pero ojo, las afasias muchas veces en las personas adultas, no casi en los niños, se pueden directamente ir con el lenguaje expresivo, solamente con el expresivo, ¿ya? Algunos, después de esta fase, después de esta lesión cerebral, este accidente, esta enfermedad, directamente, a no ser el Alzheimer, ¿no? En esto. Algunos también, los Alzheimer, por ejemplo, pueden recordar ciertas cosas y algunas no, ¿no? Pero generalmente en las afasias el expresivo es donde se afecta más. Comprensivamente lo pueden tener todo aquí, no ha afectado la comprensión del área de la comprensión, de conocer formas, tamaños, razonamientos, descripción matemática, todo eso no ha afectado, pero justamente el lenguaje ha afectado. Para eso hay tipos de afasia. Está la afasia congénita, ¿no? La afasia congénita, ¿qué es? No es la aparición del lenguaje. Hay niños que sí han tenido una afasia, ¿no? Congénita dentro, ¿no? De la barriguita, han sufrido por un traumatismo dentro de la barriguita. Estos niños no van a poder hablar, ¿ya? Y no hay aparición del lenguaje, ¿ya? Entonces, desde un principio no se desarrolla el lenguaje sin haber una causa de alteración orgánica, ¿no? Del sistema funcional, del sistema nervioso central o con algún síndrome que haya pasado, ¿no? O que tenga. Sin embargo, muchos de los autores atribuyen a que esta es una lesión cerebral muy temprana en el parto, lo que les digo, ¿no? ¿Ven? La ausencia del lenguaje oral. Puede aparecer el lenguaje después de los 6-5 años. Ojo, ahí no sé, alguien me estaba preguntando, ¿no? Esta disfasia congénita es un diagnóstico, ¿no? Que este niño ha sufrido este trauma cerebral antes del parto, por una caída que la madre se ha dado, un choque automovilístico dentro del embarazo, y esto ha hecho que este niño tenga eso sin darnos cuenta, ¿no? Porque a veces vamos a la ecografía si está bien, pero en ese momento no sabemos si ese niño, esa barriguita ha caído justamente en su cabecita del niño y todo esto, ¿no? Pero también estas afasias congénitas se parecen mucho a la NAR, que vamos a ir tocando después este tema. Se parecen, ¿por qué? Porque después ellos empiezan, algunos pueden comprometer un poquito lo comprensivo, puede retrasar el lenguaje comprensivo, como también no, pueden estar entendiendo bien, pero no hay lenguaje, no hay ni una palabra, ¿ya? Es A. Cuando decimos A, es nulo, ¿no? Cuando decimos this, es variable, ¿no ve? Eso van a colocar también en su hojita, ¿no? Entonces, A es nulo, ¿no? A. Y cuando es this, ya es variable. Entonces, ahí nosotros empezamos como a cualquier apático, ¿no? A volverle a hacer la reproducción de la palabra, del consonante, del fonema, para producir. Y entonces el lenguaje puede ir, si nosotros estamos repitiendo, y apareciendo de los 5, 4, los autores dicen de 5 a 6 años, pero tal vez nosotros hasta los 3 tal vez podemos ir sacando ya, ¿no ve? Entonces puede ir apareciendo. Esta es la disfasia congénita. Ahora vamos a ir a otra afasia. La afasia infantil adquirida, ¿ya? Entonces,
¿Qué es la afasia infantil adquirida? Es la alteración del lenguaje que aparece después de los 2 a 3 años, ¿ya? Después de haber desarrollado sus primeras etapas del lenguaje debido a una lesión cerebral focalizada. Ya les he dicho. Por eso es importante que los niños no se caigan. ¿Ya? Es importante ver dónde se van a caer y ese ratito ver, digamos, por eso en la evaluación, cuando estemos tocando a la otra semana la evaluación, es importante saber si vamos a ver de cuánto se ha caído el niño, si se ha caído de la cama, cuánta altura es nuestra cama, si el llanto ha sido directamente espontáneo o ha tenido una hipoxia y después ha llorado. Espontáneo es como decir, ¡pum! Se cae, grita. Cuando es con anoxia, ¡pum! Se cae y recién. Ahí has tenido algo. Ahí ya estamos nosotros viendo, ¿no? Estas afasias son, o bueno, si han tenido, se han caído del resbalín, algo, un trauma, entonces esta puede adquirirse, ya esta afasia, o algunos pueden decir, y generalmente algunas afasias dicen, ay, no, es un TEA, ¿no? Cuando no, es una afasia adquirida infantil, ya es una lesión, ¿no? Por eso tenemos que ver, por eso en las afasias, sí o sí los logopedas no podemos ir a declarar un diagnóstico de afasia sin haber ido al neurólogo, ¿ya? Porque él nos va a dar la ayudita para decir que sí o sí es una disfasia, ¿no? Entonces tenemos que las sintomologías son muy parecidas a las afasias de los adultos, con jergas, ¿ya? Con parafrasias, ¿ya? Y ya. Entonces, se van a aparecer aquí. Las observaciones de ambas, ¿ya? Pueden ser, digamos, como ya les he dicho, en muchos adultos se van a aparecer como realmente van a afectarlo, pueden afectar lo comprensivo, como son ausencias de que no me acuerdo qué ha pasado en algunas cosas, o cómo era, cuando era el 6 de agosto, son cosas, digamos, que algunas incomprensión se van a ir perdiendo, porque si se han sufrido un daño neurológico, ¿no? Pero que no va a afectar tanto como en el habla, ¿ya? Pueden ser mixtas también, estas afasias pueden ir viendo la afasia como tal, dependiendo la adquirida, sobre todo infantil, que es un pronóstico un poquito mejor que la de los adultos. ¿Por qué? Porque en la infantil son niños y los niños se pueden trabajar muchísimo más fácil que en los adultos. Los adultos empiezan y tenemos que tener cuidado porque pueden volver a recaer, sean por ejemplo un AVD, ¿no? Como conocido como una embolia, pueden volver a repetir otra embolia por la causa de estrés, por no poder hablar, por no poder expresar todo lo que sienten, todo lo que hay, digamos, ahí. Entonces el terapeuta debe intervenir, digamos, con mucha paciencia, ¿no? Con mucha posibilidad, o sea, tenemos que ser los más, digamos, ay, te va a sanar, esto va a pasar, esto va a ser así, no te pongas nervioso, esto es que sales, no puedes ahora, repetiremos, ¿no? Trabajar con adultos, en mi experiencia es un poquito más, más de paciencia que trabajar con los niños, ¿no? Con los niños, sí o sí, ellos es como están obligados a repetir, están ahí, no entran tanto en un estrés emocional ni nada de eso y no se deprimen tan rápido porque sigue, la vida sigue y no hablan, pero siguen hurgando, siguen, tienen a papá, tienen esto, en cambio
Cuando uno es adulto ya es otra cosa, ya no es lo mismo, ¿no? Y entonces ellos, para hacer la intervención, es como empiezan y yo sabía y se empiezan ellos mismos a molestarse con ellos mismos, a tenerse rabia con ellos mismos. Y entonces estas terapias, estas intervenciones, sobre todo adultos, deben ser con el neurólogo, con el psicólogo también acompañados, porque el neurólogo seguro les va a dar vitamina, les va a dar pastillas de relajamiento, porque sí o sí, al no poder de lo que ya podían, de lo que han hecho toda su vida, es realmente un trauma para ellos psicológico bien grande, un estrés grande, y tienen la tendencia de no poder procesar lo que están pasando a tener otra recaída, ¿no? Entonces tenemos que sí o sí ver, digamos, con los grandes, sea con los adultos o con los niños, dar esta intervención, ¿no? Como les digo, la adquirida infantil es un buen pronóstico, no es mal pronóstico, ¿no? Porque sabemos que va a ir y se va a ir procesando. Va a tener unas secuelas, pero esas secuelas no se van a notar porque el fonoaudiólogo o el logopeda lo vamos a saber dar tips para que no se note, ¿no? Pero en los adultos ya es un poquito más complicado, ¿no? La etiología es la evolución, el pronóstico de tratamiento son diferentes, ¿no? Entonces, hasta aquí ya he tocado lo que es las afasias, ¿ya? Entonces, les he tomado los dos tipos de afasia, ¿ya? Sobre todo me he ido a la afasia que vamos a intervenir, que son las escuelas, ¿no? En la afasia congénita, en la afasia infantil adquirida, ya hablando otra afasia más grande, ya sería para adultos y eso es otra clase, ¿no? Y entonces en eso, entonces hasta ahí creo que afasia ya, ¿no? El diagnóstico de afasia ya lo han entendido o qué quieren preguntarme algo. Ya, entonces lo voy a tomar como si ya han entendido bien. Ya, nos vamos a ir a la anarquia, ¿ya? Ya. La anarquia. Esta anarquia es como una, se puede decir que tiene mucha semejanza con la afasia, afasia congénita, ¿ya? Porque sí, así es la pérdida del aspecto motor, aquí, del lenguaje, perdón, post lesión cerebral, afecta a la locución del lenguaje, ¿ya? Su sintomatología es incapacidad de poder hablar pese a la comprensión relativamente reservada, o sea que su comprensión está totalmente normal, ¿no? Entonces va a tener en la alteración aquí dice PMB, que se trata de función neurovegetativa, ¿ya? Y la oro, oro, al, oro, perdón, orofacial articulatorio, ¿ya? Y con presencias de cialorrea. Hay niños, por ejemplo, que estas lesiones cerebrales, la anarquia, que han tenido anarquia, o sea, están algunos niños o algunas personas van a ver que están así babeándose y parece que tuvieran algo, una dispraxia, ¿no? O una dispraxia física, ¿no? Pero relativamente, y nosotros decimos, ah, este pobrecito tiene discapacidad, pero mentira, no tiene discapacidad, puede tener física, ¿no? Puede tenerla, pero no la tiene comprensivamente, él te está escuchando, te está entendiendo, está relativamente bien conservada su comprensión, ya te entiende, sabe bien tiempo y espacio, sabe cuánto dar el cambio, sabe todo eso. Lo único que está afectando es su post lesión cerebral, que esto le impide
físicamente que él responda a algo, ¿no? Algunos niños, como la afasia congénita, no se les nota esta anasia, ya han sufrido este proceso. Y no ha sido tanto físico, sino ha sido entonces ha sido más no se les nota, algunos ni babean, unos no babean, no siempre todos babean, por si acaso. Entonces estos niños no tienen cialorrea, pero ¿dónde vamos a descubrir que sí ha tenido una progresión, que sí ha sido una lesión cerebral, cuando este niño no puede articular las palabras? ¿Ya? Por eso es que la anarquía entra, ¿ya? Tanto en el lenguaje, en el trastorno del habla, como ya lo veo. Esta diapositiva va a estar claro para ustedes, para que ustedes lo revisen, ¿no? Bien. Y entonces entra, porque este niño no va a poder articular, pero es porque se le está mandando, como les digo, es como una característica, una semejanza, una fascia, ¿no? Pero estos niños sí han sufrido, ¿no? Los otros igual, pero ya se le ven las características del otro, ¿no? En este, algunos no se les nota, ¿ya? Entonces, yo tengo unos 10 o 12 niños, debo tener con anorexia, ¿no? Y un jovencito que realmente está haciendo lo imposible para poder mismo ver los tips, ¿no? Porque él, por ejemplo, tiene 15 años, tranquilamente ve la computadora, a veces me lo arregla mi computadora, todo eso, pero que hable una trisílaba, una tetrasílaba para él es lo más difícil del mundo, ¿no? Entonces, él no babea, no hace nada, sus dientes están bien, su abertura de este está ahí, y es la lesión que no le deja, ¿no? Y le digo, a ver, ahora sí, ¿no? Después ya está un año y medio conmigo, ahora sí ya está en una terapia grupal con otros jovencitos, ¿no? Donde él ya dirige. Yo le digo, lee, tú vas a dirigir la terapia, ¿no? Y entonces él empieza, ¿no? Y a veces cuando no se le nota, él hace así, ¿qué le dicen los chicos? Y él dice, empieza y yo le miro y él me mira y es como que le estuviera diciendo, a ver, relájate, empezaste a enfocar en la palabra, articular bien cuál es la que le sigue, ¿no? Porque en esta anarquía es las distorsiones, las omisiones, ¿no? Son sus características y entonces va a ser que no hable bien, digamos, ¿no? Que justamente en esa R que le tenía que poner le mete una S, ¿ya? Entonces omisiona, entonces ya tenemos este problema. Entonces tenemos que sí o sí yendo a eh, haciendo su intervención poco a poco, ¿no? Con los, no es como la fascia. La fascia le podemos dar la palabra entera. Podemos empezar con las bisílabas, trisílabas, dependiendo de cómo estamos con la fascia adquirida o congénita, ¿ya? Entonces podemos ir viendo las palabras y ya viéndoles con las palabras grandes directamente y completas. Con las anarquias no, ¿no? Tenemos que sí o sí viéndole sacando a, ¿no? A, no ven, la, le, li, lo, no ven. Tomate, tomate. La fascia puedo darle tomate, tomate. Si es que hay una omisión o distorsión en la palabra, que ya la conoce, que ya lo dice, me estoy refiriendo a los adultos, entonces es más fácil, ¿no? Hacerlo repetir, ¿no? Y con la, por ejemplo, con la fascia, en la fascia va a haber palabritas que ellos todavía se recuerdan y pueden hacer la reproducción bien. No es que se les ha perdido, algunos todos, algunos. Y entonces de ahí yo me voy a agarrar, por ejemplo, yo tengo un paciente
un paciente que dice hola, entonces empiezo hola mamá, hola papá, hola, 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 y empiezo a hacer hola todo para que yo misma y él empiece a recordar cómo era la articulación, cómo es que desde aquí está bajando y como esa palabra puedo hacer un árbol con eso, ¿no? La nartia no, la nartia sí o sí le tengo que dar sí o sí el fonema, ¿no? Entonces tengo que ir fonema por fonema, ¿no? Entonces voy a empezar con las fonemas, voy a empezar con las duplicadas, voy a empezar con los disílabas, trisílabas, polisílabas y así, ya hasta llegar a hablar, ¿no? Claro que sí o sí, las dos van a tener secuelas, ¿no? Se quedan con secuelas, ¿ya? Porque sí o sí han tenido una lesión neurológica. Cuando hay una lesión neurológica en un diagnóstico, siempre ya va a haber, no es que aquí, no, tenía narcia ya, ¿no? Solamente la fascia, no, todas estas, ¿no? Y van a tener sus secuelas. ¿Por qué? Porque si han tenido un daño neurológico, si han tenido una lesión cerebral. Entonces, esto sí o sí va a afectar a que algunas palabras, algunos sinónimos, ¿no ven? Ahí no puedan decirlo. Entonces, para eso nosotros sí o sí damos este tipo de los sinónimos. Si no puedo decir esta palabra, puedes decirla con otra que sea la misma y que tenga la misma definición y el mismo que estás queriendo tú decir, ¿ya? Entonces, ahí vamos a entrar al trastorno de la voz, ¿ya? En los trastornos de la voz, ¿ya? Es un cambio de sonidos de la voz, ¿ya? Pueden ser, ¿ya? Pueden haber enfermedades del oído, de la nariz, de la garganta, o algunos patólogos, digamos, que hablan y diagnostican como problemas de la voz, digamos, ¿no? En el tratamiento depende y de lo que ocasiona en el cambio de voz que puede producir, se puede concluir, perdón, en terapias de la voz, medicamentos, inyecciones o cirugía, depende. En el trastorno de la voz, sí o sí, puede ser funcional y puede ser orgánico, ¿no? Generalmente los orgánicos en el trastorno de la voz tienen que ver, digamos, con el cáncer, con tumores, ¿no? En la garganta, en los ganglios, tiroides, ¿ya? Entonces eso vamos a ver en los orgánicos. En los, ¿cómo se llama? En los funcionales, no, ya solamente va a ser, ahora vamos a ir viendo las causas, ya, de los trastornos de la voz. Cualquiera de estas situaciones que les voy a decir pueden hacer un trastorno de la voz. Las alteraciones de la laringe, ya, que está formada por un recubrimiento liso de los músculos, que les estaba hablando de las zonas blandas, húmedas, ya. Pueden ser alteraciones en las cuerdas vocales que vibran y se reproducen los sonidos. Alteraciones en el aire, ya, que circulan por la laringe y hacen vibrar las cuerdas vocales y las que se acercan, ya. Las alteraciones en las cuerdas vocales, ya, también ayudan a cerrar la laringe, ya, cuando tragas, ya. Lo que previene, ya, los alimentos y líquidos, ¿no? Retienen, ¿ya? Algunos trastornos comunes de la voz son los siguientes: laringitis, tumores cancerosos, ¿no? Parálisis o debilidad de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden causar a un trastorno de voz. Los factores de riesgos que contraen el trastorno de voz. Muchos de estos pueden provocar el envejecimiento, ¿ya? O sea, crónicamente sí o sí la voz cambia, desde bebé hasta
la vejez va a cambiar la voz y puede traer algunos trastornos de la voz. El consumo de alcohol, que va a arruinar las cuerdas vocales, las alergias también. Cuando las personas tenemos alergias al maní o algo más, esto hace que cada vez que da la alergia, se hace la crisis, justamente hace rato, alteran las cuerdas vocales y entonces se inflaman, se desinflaman, se inflaman, se desinflaman. Y esto va a ser uno de los riesgos que puede tener nuestras alergias, ¿no? Porque se inflaman, sí o sí, las cuerdas, las glándulas, todo esto. ¿No han visto no sé si han visto alguna película o alguna persona acerca de ustedes que se empiezan a hinchar también las cuerdas vocales y esto hace que se cierra? Y entonces esto, al volverse a recuperar, algunos no recuperan bien y pueden producir un trastorno de la voz, ¿ya? Enfermedades de reflujo, ¿no? Estos son cuando son los que tienen la traqueostomía, ¿no? Que les ponen aquí. Esto hace que el reflujo no esté llegando bien y sí o sí tenga que ver, como ya hemos visto las causas, todas las causas que hemos visto, casi toditas tenían que ver con las alteraciones de las cuerdas vocales, ¿no ve? Entonces los resfríos, infecciones por vías respiratorias, ¿no? ¿Cómo se llama? Los resfriados mal curados que les decimos, ¿no? Las formaciones de cicatrices por cicatrices del cuello, digamos, si han tenido, digamos, el bocio o algo, han tenido esta, entonces sí o sí va a ser una alteración de voz, ¿no? El gritar, fumar, ¿ya? Cáncer en la garganta, deshidratación de la garganta, problemas de tiroides, como les estaba diciendo, y mal uso o excesivo de la voz. Ustedes, profes, ustedes colegas, hasta yo vamos a tener esto, ¿ya? Por el excesivamente de la voz, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, cuando yo les hablaba en los fundamentos, un rato toqué y les dije, ¿no? Van a ver, vamos a ir hablando esto más adelante sobre algunas terapias que dan los fonoaudiólogos, que es la estética. La estética son todo lo que tenga que ver con los trastornos de la voz, ¿no? Hay fonoaudiólogos, hay logopedas que solamente se dedican a hacer esta terapia estética, ¿no? Que es a los cantantes, ¿no? Ver los agudos, ver los graves, ver la fluidez, el ritmo, ¿no? Cómo están sacando. Entonces, algunos, por eso es que en los fundamentos, cuando tocaba que en Brasil había por área, ¿no? Por área, fonoaudiología era una carrera grande, pero ellos por área se hacían, digamos, especialización solamente para niños, especialización solamente para, ¿cómo se llama? Cantantes, para especialización solamente para adultos, o especialización solamente para clínicas, así, ¿no? En eso, ¿no? Eso quería hacerles recuerdo, ¿no? Cuando estábamos tocando. ¿Por qué? Porque en el trastorno de la voz está la disfonía y alafonía. Ya estábamos diciendo cuál era la A y cuál era la dis, ¿no ve? Por eso les estaba diciendo que van a anotar eso. ¿Ya? La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz y del habla por los trastornos funcional u orgánico de la laringe. ¿Ya? La disfonía muestra una serie de síntomas, incluyendo alteraciones de la voz, sensaciones de sequedad en la garganta, tensión en el cuello, ¿ya? Voz entrecortada, sensación de falta de aire, pérdida de la voz, ¿ya? Y fatiga al hablar. A ver, hasta ahorita, ¿estoy teniendo una disfonía, sí o no? Colegas. ¿Ven a mí lo que he cambiado de voz o no?
Sí, un poco, dice. ¿No ve? ¿Por qué? Porque yo estoy ahorita haciendo tensión, ¿no? Estoy alterando mi voz. Ya a esta hora, ya es 1 hora y 46 minutos que estoy hablando, ya siento sequedad en mi garganta, ¿no? Mi voz algunas veces se van a entrecortar, ¿ya? Mi falta de aire porque estoy hablando, estoy haciendo como una taquifemia, ¿no? Mi pérdida de voz y mi fatiga de hablar. Acabo de apagar la cámara, ¿ah? De lo que estaba hablando, apagué la cámara para tomar agua y vuelvo a retomar porque ya un poco le he relajado, ¿no? Mucho cuidado ustedes profesores que dan clases, ¿ah? Que la voz es su instrumento de trabajo, ¿no? Hagan estos cambios, ¿no? De su garganta, porque poco a poco ustedes van a ir haciendo estos trastornos de la voz, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablan 4 horas corridas, aumentan, gritan, porque un niño no se ha portado malo por esto, explican el tema y están ahí, ¿ya? No se olviden hidratar. La intervención de esa difonía es hidratarla, la garganta, ¿no? Que la voz no se te vaya. Las disfonías se alteran. Ahora yo, después de clase, puedo tener esta disfonía, voy a relajarme, voy a estar, no voy a hacer esta tensión de 2 horas, ¿ah? Y para mañana voy a estar normal. Esa es una disfonía, solo aquí, ¿no? Ya. Entonces, aquí les voy a decir, hay tipos de disfonía, ¿no? Entonces vamos a ver estos tipos de disfonía, ¿ya? Pueden estar, es por diferenciación de edad también, ¿no? Ya les he dicho, como estaba en las causas por envejecimiento, ¿no ve? Se pueden encontrar en diferentes tipos de disfonía, ¿ya? En función y sus causas y sus características principales. Están las agudas, las crónicas, las orgánicas y funcionales, ¿ya? Las agudas pueden durar de 7 días a 14 días acostumbrada, se puede ceder, digamos, con un tratamiento, ¿no? Y un reposo vocal, ¿no? Estas agudas aparecen justamente en los resfríos, ¿ya? Justamente cuando tienes que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, suelen darse con pacientes con o sin profesión de riesgo, digamos, ¿no? La causa más frecuente, ahí está, lo que les decía, ¿no? Infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, ese tratamiento, las agudas se pueden parecer de 7 a 14 días, ¿no? Las agudas. Sí, siempre van a tener, pero algo, una patología, ¿no? Como una infección, digamos, una de vías respiratorias que pueden ser con un reposo vocal, ¿no? Con las tablitas que te mandan con el tratamiento médico, ya esta disfonía se desaparece. Hasta la disfonía funcional. En este caso veremos que no es por una mala formación de la laringe, no, sino por un mal de uso o abuso bucal, ¿no? Entonces, esto podemos decir que se pueden dar a profesores, se pueden dar a cantantes, se pueden dar a todos los profesionales, periodistas, a todos los profesionales que utilizan la voz, ¿no? Esto incluye hablar durante periodos excesivos, no descansar correctamente la respiración con el habla, gritar de forma recurrente y esforzar el volumen de la voz y deglutir a menudo. Esto también, el deglutir a menudo, generalmente, Creo que me voy a salir. generalmente lo hacemos, algunos niños hacen esto, por si acaso, ¿no? Pero es como un tip, ¿no? Que tenemos que ver. Rapidito, hacen 5 minutos. Y esta van a hacer deglutir, al menos van a hacer respetar la garganta, ¿no? Entonces,
nosotros también tenemos que ver, digamos, ¿quieres agüita en la terapia, no? Si vemos que está deglutiendo mucho y preguntarle a la mamá que vaya directamente al otorrinolaringólogo para ver este mal uso de deglución, ¿ya? Disfonía emocional. Aunque no lo crean, hay esta disfonía. ¿Ah? Muchos, a veces cuando estoy en discusión de caso, rara vez me aparece esta disfonía emocional y me dicen, Laura, ¿tú de dónde estás sacando ese diagnóstico? Pero sí lo hay, pueden buscar en internet, en los libros logopédicos, lo van a encontrar ahí. ¿Ya? La disfonía emocional psicogena es poco frecuente por factores psicológicos y emocionales, ¿ya? Como ausencia de la alteración anatómicas y neurológicas, ¿ya? Este es un estrés emocional. Pueden afectar a la voz, incluso provoca una pérdida repentina de esta, ¿ya? Al producirse un episodio severo de estrés, los músculos de la laringe pueden verse afectados, experimentar una contracción involuntaria, lo que puede afectar la voz, dando a un lugar a una disfonía emocional. Ustedes, no sé si han visto o han experimentado tal vez una pérdida de una persona y se quedan, no pueden hablar, ¿no? Estas disfonías emocionales pueden pasar por algún estrés o algo, digamos, que tenga que ver también, podríamos decir, por el momento, esta disfonía emocional es, puede ser que se tranquiliza la persona y ya se pasa, ¿no? O pueden ser episodios que cuando esta persona se acuerda de esto o cuando es que el llanto llore mucho, cause que pierda y que baje el volumen de su voz, ¿ya? Entonces, la disfonía funcional, como ya les decía, puede ser una mala, no es una mala malformación del uso, sino el abuso vocal, ¿no? En la disfonía aguda estamos viendo que son por vías respiratorias, la disfonía funcional son por abusos que nosotros mismos hacemos y pues, la funcional, como lo dice la palabra, funcional, se puede, digamos, hacer solamente con un reposo, cuidando la voz, tomando, bueno, algunos sí toman miel, ¿no? Para ver si hay alguna herida, daño, irritación, que eso ayuda a hidratar, ¿no? Pero no es hacer que la miel se caiga y ya está, ¿no? Sino la miel tiene que ir poquito a poco, ¿no? O un dulce de miel es lo más recomendable, ¿no? Ahí, o si vas a estar con cucharita, yéndolo como chupete para que caiga poco a poco y esto vaya, ¿no? Pero no provocarse brincaderas, ¿ya? Entonces, la disfonía emocional, hemos visto que hay también esta disfonía, que es igual, son disfonías del momento, del rato que pueden aparecer, ¿ya? Entonces vamos a ir con la fonía, que es también, está dentro del trastorno de la voz, ¿ya? La fonía es una alteración máxima de la disfonía. Y esa es una cosita más que aumenta, una escala más, ¿ya? Es la pérdida total de la voz, ¿ya? La hiperfunción vocal es la origen de la patología como un nódulo de la cuerda bucal, ¿ya? Hace como realmente se va, digamos, la voz, directamente la cuerda bucal es como si no funcionara y se cierra todo eso, ¿no? Esta afonía puede durar de 2 a 3 días, siempre y cuando no tenga enfermedades patológicas, ¿ya? Que en base impida volver a la normalidad. Esta alteración tiene un tratamiento adecuado dependiendo a su especialidad. Estas afonías, como ya me estábamos viendo en el trastorno de la voz, pueden aparecerse por cáncer, ¿no? Tumores,
laringitis, ¿no? Entonces, si pasa esto más severo, se puede volver una afonía, ¿ya? Vamos a ver, ya, que la afonía, por ejemplo, hay algunas afonías que se pueden decir que son como la función, la aguda, ¿ya? Que llegas al estado grave de hablar, o sea, grave de tu resfrío, donde realmente pierdas y te vuelvas afónico, ¿no? O cuando en la funcional hayas hecho el exceso también del uso, el abuso de la voz y se haga afonía, ¿ya? En emocional, bueno, ya. Pero en la aguda y en la funcional pueden pasar a una afonía, pero eso es ¿no? Con tratamiento. ¿Por qué es la afonía una etapa más? Porque si el resfrío, por ejemplo, está la aguda, por ejemplo, tan afectado, va a hacer que no responda, el ardor sea mucho, entonces el doctor sí o sí, el doctor rinolaringólogo, te va a decir que no hables, mejor es que no hables porque sí o sí vas a perder y la estás dañando más tus cuerdas y las estás lastimando más, ¿no ves? Entonces, no, va a pasar de disfonía a afonía en una afonía aguda, disfonía aguda, perdón, ¿no? Igual con la funcional, ¿no? Entonces, sobre todo a los cantantes que a veces hacen 3, 4 tandas, ¿no? Entonces, ellos algunos no sienten, digamos, y al otro día están ahí. Y algunos, digamos, no todos, ¿no? Por querer interactuar un poco mejor con la gente, agarran y se toman algo y entonces eso hace que agarre y tape todo y al otro día estén afónicos, ¿no? Y para eso tienen que hacer, digamos, las intervenciones de afonía y disfonía, generalmente para las cuerdas vocales, lo hace la fonoaudióloga, la logopeda, ¿no? Eso es con miel, con burbujas de agua, con vasos, etc. Para que ellos vayan, digamos, calentando, volviendo los músculos, relajándolos, todo eso, y entonces se hace una intervención para eso también ahí, ¿no? Sobre todo para los funcionales, ¿no? Las disfonías funcionales, porque sí o sí es fuente de trabajo la voz y tienen que volver, digamos, no es como ahora, como les decía yo, estoy haciendo ahorita el abuso vocal, ¿no? Pero después de aquí no voy a hacer nada, voy a estar callada, voy a estar hablando lo normal, tranquila, no voy a exceder, hablar 2 horas corridas, ¿no? Hasta mañana, ¿no ves? Y entonces eso ya es un relajo, ¿no? Y a veces, digamos, las cuerdas vocales también, las cosas que ponemos ponemos direcciones o rutinas a nuestro cuerpo es igual. Los profesores, por ejemplo, los periodistas, tienen su tiempo de hablar y ya está. Algunos profesores sí que le hacen 2, 3 turnos, ellos sí deben cuidarse, digamos, de estos trastornos de la voz, ¿no? Los que hacen 1 o 2 saben que van a ir a su casa, ya no van a ir a gritar, ya no van a ir a hablar fuerte, a exponerse más la voz, entonces van a relajar, cosa que al otro día esté ahí y sea como una rutina donde solamente hasta tu laringe, todo eso se va a ir combinando, ¿no? Ya, entonces nos vamos a quedar aquí en afonías, en trastornos de la voz. Nos va a faltar mañana tocar lo que es trastornos auditivos, trastornos del lenguaje y de oclusión. Esos 3 diagnósticos más dentro que va a estar, y hemos hablado casi todo del trastorno del habla y el trastorno de la voz. Han visto que es harto los diagnósticos dentro de la logopedia, ¿no?
y dentro de los realmente las patologías de la comunicación, ¿no? Que llevan sus 5 trastornos, ¿no? Que dentro de esos 5 trastornos todavía hay diagnósticos, ¿no? Mañana ya vamos a estar hablando sobre un poquito sobre las hipoacusias, del lenguaje, lo que ustedes quieran preguntar y hacer para saber un poquito más, ¿no? Pues lo pueden hacer. Mañana, si quieren algo que no han entendido sobre los trastornos del habla y en el trastorno del habla no he tocado lo que es dislalias ni disartria, porque yo sé que el licenciado, el colega, ya ha dado esto, ¿no? Entonces ya sería mucho estudiar. Entonces mañana vamos a ver con audición lo que es hipoacusias, lenguajes, retrasos, disfasias. Afasias ya hemos tocado, pero dentro, la fascia casi es el único que entra en el trastorno del habla y del lenguaje. ¿Por qué? Por la comprensión. Eso no se olviden, ¿ya? Entonces creo que están haciendo sus apuntes, ¿ya? Y ya después vamos a seguir con el trastorno de depresión y de ahí ya nos vamos a ir a ver cómo vamos a hacer la evaluación, qué preguntas se hacen en las evaluaciones de lenguaje, ¿ya? Estoy preparando también para la próxima semana que estoy queriendo invitar al neurólogo para que hable un poquito sobre el área, que eso quiero que bien entiendan, ¿no? El área del lenguaje en neurología, ¿no? Cómo es afectado, cómo se va a afectar y eso, y entonces aprovechenlo, no es así nomás que estoy invitando a un reconocido neurólogo para que me pueda apoyar en esto, ¿no? Y hagan sus preguntas, no se queden calladas, ¿no? Para que vea el doctor también que hay exigencia en el diploma. ¿Listo? Entonces hasta mañana nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Lice. Buenas noches.